desgastan los matrimonios. ¿A qué nos referimos? Hace un tiempo, un hombre estaba muy enfermo. Ya había cumplido más de 50 años de matrimonio. Y allí en su lecho de muerte, él llamó a sus hijos, llamó a su esposa y se estaba despidiendo de ellos, diciéndoles pues que deseaba haber sido el padre que tuvo que haber sido y el esposo que tuvo que haber sido. Y en ese momento habló a su esposa y le dijo: sé que toda la vida te la has pasado recriminándome aquello que pasó en el primer año de nuestro matrimonio, y hoy quiero decirte, mi amor, tenías razón, perdón. 50 años después, 50 años después, hay que esperar hasta estar en el lecho de muerte para pedir perdón. Hay que esperar hasta que las cosas se complican para decir lo siento. Pues claro que no. Pero a veces ignoramos que esas heridas que vamos dejando conforme pasan los años de matrimonio lo afectan, lo desgastan, y los tiempos cambian. Ya no es como antes, ¿verdad? Antes las parejas estaban más hechas a la idea de que había que durar toda la vida. Hoy día no funciona así. Hoy día el mensaje allá afuera más fuerte es: si no funciona, déjelo, deséchelo y búsquese otra persona, porque usted merece ser feliz. Entonces, más que nunca, estamos en una sociedad que en lugar de favorecer que los matrimonios se arreglen y sigan adelante, más bien lo que hacen es destruirlos. Entonces vamos a aprender de este importante tema en dos etapas diferentes. La primera va a ser: ¿por qué es que herimos? ¿Nunca se lo han preguntado? De repente uno podría pensar: bueno, es parte del trajín diario. Ya de por sí, en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo advertía al respecto. Y el apóstol Pablo decía que el matrimonio tiene una cuota de aflicción. De hecho, él a los solteros les dice: yo se las quiero evitar. Les quiero evitar esa cuota de aflicción. Bueno, pero una cosa es decir que hay una cuota de aflicción necesaria en todo matrimonio, producto de la interacción, y otra muy distinta es decir que usted hiere a la persona que ama únicamente porque hay cuestiones en usted mismo que usted no ha querido resolver. Y oiga la palabra que usé: no ha querido. No es que no ha podido, no ha querido. Yo siempre que hablo de este tema hablo con mucha honestidad. Nuestros papás, nuestros abuelos tuvieron poca educación en cuanto a matrimonio. Había pocos recursos. Una charla como esta de repente no la podían tener. Vivían allá en la montaña, ¿verdad? Y no había el acceso a la información. Pero en nuestros días, con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, no podemos resolver. No lo creo. Pero vamos a ver algunas cositas. Lo primero que veremos es que puede haber situaciones de su pasado que están sin resolver. Usted no las ha resuelto. Y de alguna manera usted las trabaja contra su cónyuge por no haber resuelto eso. Y tiene que resolverlo. Vaya a Isaías. Quiero mostrarle algo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: venid. Una invitación, ¿verdad? Isaías 1:18. Venid luego. Venga. Señor Cristo, venga. Una invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué bonito, ¿verdad? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arréglese con el Señor, ¿no es lo que está diciendo él? Una vez yo estaba en una iglesia y había un hombre muy amargado, y todo el mundo le reconocía como un hombre amargado. Y él, me acuerdo que se ponía al frente de la iglesia con su mala cara, con su mal gesto, y todo el mundo que pasaba, él se aseguraba de hacerle ver lo mal encarado que estaba.
Y era tanta la situación, tanta la molestia de la congregación, que llegó a oídos del pastor. Y entonces el pastor me conversó, como yo venía de afuera, ¿verdad? Entonces me quiso usar el chicharrón a mí. Entonces me dijo: mano, ¿qué hago? Ese hermanito es un hermanito muy amargado y amarga a todo el mundo de verdad. Entonces yo me acerqué como persona nueva, le traté de hablar, le traté de armar conversación, el que sí, que no, por aquí, por allá. Y en un momento determinado, de la nada, él me dijo lo siguiente. De la nada, él dijo: le voy a contar una cosa, y se la voy a contar solo a usted. Dijo: yo cometí adulterio hace 22 años. Y yo dije: ¿para qué está contando eso? Y entonces dijo: las cosas no volvieron a ser igual. Interesante, ¿no? Yo cometí adulterio hace 22 años. Yo le pregunté: ¿tu esposa sabe esto? Sí. ¿Te perdonó? Sí. ¿Dios lo sabe? Sí. ¿Te perdonó? Sí. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? ¿Me estás tratando de decirme algo? No, es que yo me siento muy mal. ¿No te parece que sería bueno pasar la página? Pero a veces no hacemos eso. Todo el mundo perdonó, menos nosotros a nosotros mismos. Y eso está mal. Y en el peor de los casos, no hemos ido a Dios. Dios no se ha enterado de nuestra boca que estamos arrepentidos del pecado que hemos cometido, de la situación que hemos hecho, y nuestro cónyuge es el que las paga respecto a nuestros arranques de ira, nuestros arranques de molestia, que parecen resultar de la nada. Y entonces usted escucha gente decir cosas hoy día, y yo los escucho y dicen: pastor, es que yo creo que mi esposa es bipolar. No es bipolar. Tiene un hervidero ahí adentro por cosas que no ha confesado y que debiera confesar y ponerse bien con el Señor. Ese es el asunto. Entonces la invitación esta noche es: revise. Si usted es de la persona que yo tengo un mal carácter, y yo soy así, y yo trato mal porque a mí me criaron de esa manera, no es cierto. Tiene que ver qué es lo que está pasando. Si usted va a Gálatas 5:22, usted tiene un temperamento controlado por el enemigo. Usted tiene a Cristo Jesús como Salvador. No es posible que uno diga: no lo puedo, y voy a seguir viviendo porque sí, porque yo quiero. Mire Proverbio 28. También conoce usted este versículo, pero es que quiero mostrarle algo en ese versículo que me interesa en el marco del matrimonio. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un matrimonio donde se encubre pecado no prospera. Y las personas están tratando de buscar el agua tibia, están tratando de buscar dónde es que está el asunto, porque es que no funciona. Vamos a terapia, vamos a recibir consejería, vamos a ver y complican lo que no es complicado. A veces lo que hace falta es un análisis honesto y decir: bueno, es que hay pecado. Hay pecado. Y si hay pecado, no podemos esperar que prospere el matrimonio. Hay que ir a resolver el pecado. Resolverlo. Hablaba con un señor un día la semana pasada, y él me decía: ¿qué hago si peco? El señor está recién convertido. ¿Qué hago si peco? Yo le expliqué un poquito para que él entendiera la relación con Dios. Y él me preguntó: ¿qué hago si peco? Yo le dije: bueno, usted va a Dios y le pide perdón. Entonces yo le puse el ejemplo. Le dije: por ejemplo, cuando usted ya se va a acostar, usted ora: Dios, gracias por el día. Y entonces yo le puse el ejemplo y usted ora: Señor, perdone mis faltas. Usted le empieza a decir al Señor aquellos pecados que usted cometió. Entonces se acuesta al día, le dije yo a él. Entonces digo: ¡ay, eso es diario! En parte de él está bien, es nuevo, ¿verdad? Le acaba de aceptar al Señor Jesucristo. Pero yo me temo que muchos preguntarían igual hoy: es diario. Porque tengo ahí pecados desde hace 2, 3 años, 4 años y todavía no le pido perdón al Señor. Hoy día un muchacho preguntó: ¿está mal, Bonnie, tratar en una forma incorrecta a la esposa en público? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice que no trate con aspereza a su esposa.
no está correcto. Pero a veces no caminamos bien en el matrimonio porque pensamos que las cosas se pueden quedar así y no hay problema. No, no, sí hay problema. El problema con Dios Santo dice que no lo haga. Sigamos. Vaya a Filipenses capítulo 3. Estamos viendo como primer punto esta noche, ¿por qué dimos? Si estamos diciendo que a veces hay situaciones en nuestro pasado sin resolver, y estamos diciendo que esas situaciones tienen que ver con pecado. No estamos diciendo que tiene que ver con trauma, no estamos diciendo nada de eso en este momento, estamos diciendo simplemente algún pecado. La mayor parte de las veces es así. Pero aquí hay otra cosa. Filipenses 3, 13 y 14. Pablo hablando, dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas hace Pablo? Una. Él dice: hago muchas cosas. Para poder avanzar en la vida cristiana, hermanos, para poder seguir adelante, una cosa hago. Dejo atrás lo que se tiene que quedar atrás. Y está diciendo la Biblia casi como a manera de ejemplo con Pablo, porque no hacemos nosotros lo mismo. Hay personas que tienen situaciones en su pasado y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, año tras año en lo mismo. Y usted dice: ¿por qué? ¿Por qué no superarlo? ¿Por qué no dejarlo ya atrás? ¿Por qué no confiar en el Señor? No, hay que seguirlo repitiendo, seguirlo repitiendo. La falta de perdón es un pecado, hermanos. Es un pecado. Y uno grave. Porque la palabra de Dios dice que Satanás gana ventaja cuando hay falta de perdón. Y dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Él maquina cosas contra nosotros y las usa por medio de la falta de perdón. La falta de perdón, dice Hebreos, que produce raíces de amargura, que contaminan a muchos y aún no permiten que algunos lleguen al conocimiento del Señor. ¿Todo por qué? Por falta de perdón. ¿Qué significa perdonar? Significa eso, perdonar. Significa que yo tomo una decisión. Significa que eso lo dejo atrás. Y es muy importante que nosotros lo entendamos así. Pero también hay situaciones, no del pasado, hay situaciones del presente. Es nuestro segundo punto. Hay situaciones del presente que nos agobian, y hoy más que nunca. Y entonces nos sentimos con cierta libertad para herir. Es común escuchar hoy: mi amor, es que ando estresado. Es que ando estresada. Y es como una licencia para que yo pueda decir lo que quiera. Porque como ando estresado, usted tiene que entender. Usted tiene que entender la presión que yo llevo. Usted tiene que entender lo que pasa en mi trabajo. Es que usted no sabe esto. Entonces es como una licencia para maltratar. ¿Es en serio? ¿Estará correcto? Vaya a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Ese es un libro profético, columna vertebral de la profecía de los profetas mayores. Pero hay un detalle profético interesante en el versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Hay situaciones en el presente que nos agobian. Tenemos que tener mucho cuidado. Es una era de la ocupación la que nosotros vivimos. Hay poco tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, y menos hay tiempo para intimar con la pareja, ¿verdad? Para desarrollar un buen tiempo con ella. Dice la Biblia en Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En nuestro tiempo, muchos, en ese tiempo aquí, ¿verdad? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué cierto? Qué interesante que la Biblia haya dejado esa frase: muchos correrán de aquí para allá. Esa es nuestra era. Es la era del corre-corre. Es la era de tengo que estar aquí, 5 minutos después tengo que estar allá, en la presa, y aquí, y allá, y todo es correr. Y eso agobia. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Por ejemplo, una buena cosa para hacer al respecto es: no lleve sus problemas del trabajo a su casa. Esa sería una buena cosa para evitar heridas, supongo. Si tú un mal día de trabajo, antes de entrar a su casa, ora al Señor. Señor, mira, deja atrás el trabajo, tú tienes control de lo que pasó el día de hoy. Entro a mi casa, hay una esposa, hay hijos que me esperan.
Y yo no voy a entrar con una cara amargada, no voy a entrar a fastidiar la vida de ellos. No es de culpa de lo que yo pasé en mi trabajo el día de hoy. Voy a orar. ¿Por qué? Porque esas son heridas que desgastan el matrimonio. Son heridas que desgastan el matrimonio. Están los chiquillos saltando, brincando, está la señora feliz, cantando y cocinando. ¡Ah, ya llegó su papá! ¿Qué significa eso? Silencio todo el mundo. Nadie juegue ya. Ya no se puede cantar, apague la música navideña porque llegó su papá. ¿No le parece que eso está mal? Pero muchos hogares son así. Y después dicen, no, pastor, es que yo tengo mucha presión en mi trabajo. Déjame su trabajo. Por nada estáis afanosos, dice la palabra del Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y con acción de gracias, dice. Es lo que hay que hacer. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Cubra, inunde nuestros corazones, nuestras mentes. Y estemos tranquilos, confiando en el Señor. Pero no se vale decir, no importa. Hiero a que tenga que ir. No hay problema, ellos tienen que entender. Porque eso desgasta su matrimonio. No lo olvide, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Lo voy a llevar ahí, se lo acabo de decir de memoria, pero lo voy a llevar para que usted lo ubique y lo tenga ahí a la mano y lo pueda marcar. Especialmente hay una palabrita que yo quiero que marque: por nada. Esa es la palabra que quiero que marque: nada. ¿Hay licencia para preocuparse y afanarse por algo? No, según la Biblia no. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afanen, más bien pídale a Dios, y cuando le pidan, dele gracias porque ya le está en control. ¿Qué le parece? ¿No le parece buen consejo? Amén. Y así usted evita herir a su ser amado, a veces por cosas como que dijo que su ser amado no tiene la culpa, pero cosas que pasaron en su trabajo, por ejemplo, o en otra parte, y no tiene la culpa. Tenga mucho cuidado con que el estrés, el afán, la ansiedad de este tiempo presente le esté trayendo, le esté pasando factura a su matrimonio. Mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Pero también hay situaciones del futuro. Vean qué interesante, toda la línea de tiempo. Hay situaciones en el pasado que me llevan a herir, hay situaciones en el presente que me llevan a herir, pero si hay un problema hoy día es el futuro. A la gente le preocupa el futuro. Y de verdad le preocupa. Hay gente, por ejemplo, que les preocupan sus deudas. Cada día del mes están pensando cómo hago para llegar al final del mes y honrar todas las deudas y todos los compromisos económicos que tengo. Y eso ejerce una presión terrible sobre el matrimonio. Pero vaya nota, quiero mostrarle algo. También cosas del futuro nos hacen a veces a nosotros actuar en formas que herimos a nuestro cónyuge con lo que decimos, con lo que hacemos, con las cosas como nos comportamos. Pero la palabra de Dios, otra vez, hablándonos acerca de esto, nos dice: vosotros pues, 12:29 de Lucas, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Y me encanta la última frase: ni estéis en ansiosa inquietud. Lo más difícil de controlar, dice alguna gente, es la ansiedad. La ansiedad. Ansiosos. Es muy común ahora ver personas con ataques de ansiedad. No respiran bien, tienen taquicardia, sienten que su cabeza se le va a explotar. No controlan sus movimientos. Están sufriendo, dice, un ataque de ansiedad. Pero la Biblia dice: usted no tiene que estar así. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo como Salvador? Usted no tiene por qué estar en ansiosa inquietud. Dios, que es su papá, le ama, le cuida, le provee lo que usted necesita. Entonces no tiene que estar en ansiosa inquietud. ¿Sabe que ese es el problema de muchos? Por estar tratando de imitar
El estilo de vida del mundo se endeuda. Si el vecino fue a pasear en mi lugar, yo también tengo que ir. Si el compañero salió del país, yo también tengo que salir. Si el de al lado se compró un carro nuevo, ya llegó el tiempo que nosotros también cambiemos el de nosotros, etc. Y estamos en una competencia loca con este mundo, una competencia que el Señor no nos dijo que nos metiéramos. ¿Van a saber qué dice el Señor? El Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Lo prohíbe. Lo prohíbe y dice: no lo haga. No lo haga. No lo haga. Un salmo dirá: no se apresure en hacerse rico. No se apresure. No vaya por ahí. Pero yo siento que muchas veces las personas, quitando de lado lo que Dios ha dicho, se lanzan en esa locura y luego su futuro es un futuro de preocupación diaria. Tengan mucho cuidado. De hecho, yo veo cómo contamos con el futuro. Contamos con mañana, contamos con el otro mes, contamos con el otro año. Cuidado, no le pase como dice Santiago capítulo 5, ¿verdad? Que dice que la gente que hace el mercado está preguntándose: el año que viene iremos allá, iremos por allá. Y dice el Señor: no, mira que no. Mira que no, dice el Señor. Más bien la vida es como un poquito de neblina, dice, que se aparece y luego se va. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de el día. Entonces vivimos muy extendidos en el tiempo, contamos con el tiempo, y eso es muy peligroso. Bueno, le vamos a hacer un prestamito, y este prestamito es a 30 años, y lo va a terminar pagando su hijo, su nieto, quién sabe quién. Dice: pero ¿qué es esta locura? ¿Cómo es que pasan estas cosas? Bueno, nosotros a veces nos metemos en problemas y luego estamos preocupados y el matrimonio lo sufre. Créanme, el matrimonio no sufre. Hay matrimonios que tienen sufrimiento todos los días por este tipo de cosas. Y así se viven viviendo y se viven diciendo cosas y llegan a la consejería y dicen: es que no sabemos qué está pasando. El nivel de estrés, de ansiedad y depresión que tienen es tan fuerte que los lleva a estarse peleando todo el tiempo y a estar siguiendo todo el tiempo. Tienen 2, 3 trabajos, trabajan en la madrugada, trabajan en la mañana, nunca se ven, nunca tienen tiempo para compartir. Eso no es vida, y tampoco es la vida que el Señor tiene para usted. Sépalo porque es muy, pero muy importante. Mateo 6:34, veámoslo también en otro de los evangelios. Estamos hablando el día de hoy de heridas que desgastan los matrimonios. Como usted se fijó, no son heridas así que diga: uy, grandes cosas, grandes problemas, son problemas del día a día, que se vienen arrastrando en el tiempo, que abren heridas y luego van trayendo problemas. Así que dice 6:34 de Mateo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Vio cómo llama al afán? Lo llama mal. Al afán le pone un nombre la Biblia, lo llama mal. Dice: basta cada día su propio mal, su propio afán. Y lo prohíbe la Biblia y dice: vea, no se entretenga con el afán de mañana. Ya es suficiente tiene con el de hoy. Estése tranquilo, no se afane. Ahora le hago otra pregunta. Por más que uno se afane, logra algo. Avanza. Mientras cuanto más yo me afano, más me preocupo, más rápido se resuelven los problemas. ¿Es así? No funciona de esa manera. Pero sí sufre su corazón, sí sufre su cuerpo, y luego eso le va a pasar factura. Por eso estamos viendo gente con paros cardíacos a los 40, 45 años. Dice: pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Un nivel de estrés, de afán que no debe ser. A veces estamos muy estresados por el trabajo, estresadísimos. El trabajo, y el jefe, y el departamento, y la compañía. Si usted lo despide hoy, la compañía no va a parar mañana. Usted será historia. Y en un par de semanas nadie va a saber quién es usted, ni siquiera el guarda para dejarlo entrar. Pero la familia
sí va a estar ahí. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide porque se nos va. Y digo se nos va porque nos pasa. Pero tiene esta perspectiva de las cosas. Mucho, pero mucho cuidado que estamos haciendo con nuestra familia. Ahora, segundo, ¿qué podemos hacer? Señora pastor, usted evidenció el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar herir a las personas que amamos y en especial a nuestro cónyuge? Claro, claro que sí, hay muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en otras tres. Primero, resuelva. ¿Tiene algo inconcluso en su pasado? Resuélvalo. Vean, yo he visto cosas de cosas. Hay personas que esta Navidad no podemos ir a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque usted bien sabe que yo estoy peleado con mi mamá. Y está peleado hace 10 años con la mamá. Dice, pero eso no afecta a mi matrimonio, pastor. Claro que lo afecta. ¿Qué tiene que hacer? Resuelve el asunto. Es que usted sabe que a mí no me gusta ir ahí. Usted sabe que yo me peleé con mi hermano, me peleé con mi papá, y entonces yo ahí no me aparezco. ¿Es eso cristiano? ¿Está eso correcto? ¿Es un buen ejemplo? ¿Es un buen testimonio? De ninguna manera. Y usted dice, no afecta a mi matrimonio. Sí, no afecta. Porque cada vez que hablan de eso hay problemas. Porque es un pecado. Y porque no se resuelve. ¿Qué hay que hacer? Resolverlo. Mire Santiago 5:16. Este versículo siempre se usa mucho, pero a la persona le gusta usar mucho la parte final. La parte del principio casi no se menciona. Santiago 5:16. Santiago, con ese estilo único que él tiene, ¿verdad? Que es muy punzante, él va a decir algo aquí. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego viene la parte que más se usa. La oración eficaz del justo puede mucho, pero está en un contexto de confesión y perdón. Ahí es que está colocado ese versículo. Confiese sus ofensas, póngase de acuerdo, resuelva el asunto, no lo deje ahí. Pastor, porque usted no sabe la clase de familia que yo tengo. Yo quiero ser. Bueno, demuestre usted un buen carácter cristiano. Bueno, de mi lado está perdonado. Si usted no quiere perdonar cosas de usted, de mi lado, ese asunto ya está en el pasado. Yo ya no voy a seguir con eso, ¿verdad? Y de una vez. Y no esté allí peleando. Que eso no solamente es de mal testimonio, sino que no ayuda. Peor todavía, devuélvase en Santiago, el versículo que le dije antes, Hebreos 12:15. Ese versículo tiene un componente interesante. Estamos hablando de reconocer, de concordar completamente para romper con situaciones del pasado que yo tengo y no resuelvo. Dice 12:15 en Hebreos: mirad bien. Yo siempre digo que cuando Hebreos usa mirad bien, en un buen tico sería pele el ojo, ¿verdad? Pele el ojo. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay varias cosas interesantes en ese versículo. A la raíz de la amargura se le llama raíz, no porque no hubiera otra palabra mejor que usar, sino por lo que es capaz de hacer, cómo ahonda, cómo se coloca en lo profundo, cómo se queda allí. Pero dice más, dice la Biblia que esa raíz provoca amargura. Dice que estorba y dice que contamina. Eso es muy importante saberlo. Qué difícil y qué duro cuando usted tiene que vivir en un hogar donde una persona está amargada y amarga el resto. Contamina el resto con su amargura, porque no ha resuelto algo, porque lo anda ahí a cuestas todo el tiempo. Y usted escucha a la persona decir: es que si usted no hubieran hecho lo que me hicieron a mí, usted entendería. No hace falta. No hace falta. Lo único que hace falta es que usted se decida, por ejemplo, a perdonar. Un día que estábamos hablando de este tema en una iglesia, una señora vino al final llorando y dijo: usted me pide algo que yo no puedo hacer. Yo le dije: bueno, la Biblia no lo pide, la Biblia se lo pide, perdone.
perdonar a mi papá, que está muerto hace 34 años. Bueno, es una buena idea perdonarlo, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo vive usted atado a una amargura creciente contra una persona que ya está muerta? Mientras los vivos siguen sufriendo su amargura. Analícenlo. Analícenlo. No está correcto. No está correcto. ¿Qué hay que hacer? Resolver. Segundo, trabaje con insistencia en mejorar su relación con Dios. Escuchó bien la palabra, con insistencia. Porque como vimos al principio, muchas veces lo que anda mal es mi relación con Dios. Mi relación con Dios no está bien. Ya dejé de orar, ya dejé de leer la Biblia, ya no aplico los principios bíblicos, los escucho en la iglesia, pero es como que no los hubiera escuchado, los leo en la Biblia, pero es como que no existieran, me rijo por lo que a mí me viene en gana en lugar de por lo que dice la Biblia, y aún así espero tener un buen matrimonio. Señor, ha llegado el momento de poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice no hable con aspereza, no hable con aspereza. Hay palabras que usted tiene que desterrar de su vocabulario, palabras groseras. Dice, no, tengo que sacarlas del vocabulario, ya no las voy a volver a usar, porque yo sé que hieren a mi pareja, hieren a mi esposo, a mi esposa. Es que mira, vos sos un inútil. Y usted sabe lo que esa palabra provoca. Quítela. Ah, no, pastor, yo hablo así. Mi esposa entiende que no es cierto. ¿En serio? Ah, mi esposa entiende que yo digo eso siempre, pero es una forma de hablar que hay en mi familia. Quítelo. Ah, ¿lo hace por qué? Porque si fuera cierto que hablar así es normal, ¿por qué usted disimula cuando hay otros? Si es tan normal. Disimula. Habla diferente. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Entonces, aplicamos el momento de quitarlo. Y no le pase como al hombre de la lección introductoria, ¿verdad? Que se esperó hasta estar en el hecho de muerte para pedir perdón. ¿Ya para qué? Hágalo ahora. Insista en su relación con Dios. Filipenses capítulo 2. Yo quiero mostrarle algo en Filipenses que se refuerza después en Primera de Juan. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15, dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Ve que Dios es el que produce? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sin contienda, sin murmuraciones, pidiéndole a Dios que produzca en mí el querer como el hacer. Dame las ganas, Señor. Dame las ganas para yo cambiar. Dame las formas, Señor, para yo cambiar. Quiero cambiar, pero necesito que me des la forma. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que doblegar su orgullo. Tiene que doblegarlo. El problema que existe ahorita es orgullo. Que usted acepte y que diga, bueno, Dios tiene razón y yo no. Yo no creo que está tratando de ser coño. Y la Biblia dice, en el caso del varón hacia la mujer, como vaso más frágil, imagínese usted. Como apoderada de la gracia. En el caso de las damas, dice la palabra de Dios en Efesios 5:33, la mujer respeta al marido. No tenemos excusa nosotros. No es falta de instrucción, a veces es falta de acción. Lo que nos está pasando. Y primero de Juan, este es el que quería mostrarles. Hay gente que se queja y dice, yo no sé por qué yo me llevo mal con todo el mundo. Y yo no lo procuro, en realidad pasa. Pero aquí hay una respuesta. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Este es el mensaje. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Escuchen, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, escuchen lo que pasa. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, usted tiene que decir, ¿por qué no hay comunión?
Si la Biblia dice que si usted está en luz, tiene comunión. Pero yo no tengo comunión, pastor. No tengo comunión con mi familia. Bueno, tal vez, y solo tal vez, usted no anda en luz. Y necesita ponerse bien con el Señor. Ponerse a cuentas con Él. Y decir, Señor, yo he estado fallando. Varones, el Señor nos llama cabeza, ¿verdad? Dígale a su cabeza que es Cristo, Señor, que está haciendo mal. Ayúdenme. Señoras, entonces usted tiene que aceptar delante de Dios y decir, no, yo he estado haciendo las cosas como no debía. Quizás hace falta de perdón. Y sigo con lo mismo. Señor, ya, ayúdame, yo quiero dejar eso atrás. Tiene que pasar así. Por último, proponga hacer las cosas distinto con su cónyuge. Pero hágalo. Distinto. A veces uno enseña y la enseñanza es solo la primera parte. La enseñanza es el conocimiento, la enseñanza es la teoría. La práctica es cuando yo digo, mira, hoy Dios me habló por medio de su palabra y me hizo ver que la forma que yo me dirijo a mi cónyuge no es correcta. Voy a cambiar eso. ¿De una vez? ¿De una vez? Voy a cambiar eso. Entonces ya no va a pasar más. Ya, basta. Basta la manera en que yo me dirijo. Mi esposa me lo ha dicho muchas veces, mi esposo me lo ha dicho muchas veces, pero yo no le hago caso. Ya basta. Eso va a cambiar a partir de ahora. Y una vez que usted procede a hacer él, cambia. Pero dice mañana. Ahora que está muy de moda, ahora porque ya se acerca diciembre, el otro año, ¿para qué le fue? Puede hacerlo ahora mismo. No es que la gente tiene algo mágico, ¿verdad? Cuando uno pasa el 31 al primero, algo mágico pasa. No, nada, es un día más. Puede hacerlo hoy, pero puede hacer el 31. No hay que esperarse, ¿verdad? Dice Efesios 5, esa porción la leímos ahorita. Efesios 5, vaya ya, 24 y 25, y luego leeremos Colosenses 3, 18 y 19 y terminaremos. Efesios 5, 24 y 25 nos dice, nos explica qué cosas puede hacer uno diferente con su cónyuge. Así que 5:24 de Efesios dice la Biblia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dos recetas sencillísimas. Yo siempre digo a la gente, ¿por qué Dios de las 57,000 cosas que pudo haber dicho solamente se detuvo en esas dos? ¿Por qué el hombre le dice, ame? Ame sacrificialmente. ¿Y por qué a la mujer le dice, a mí que me toca? Sujétese, respete a su marido? ¿Por qué? Es como que el Señor hubiera simplificado todo ahí. Algo importante tiene que haber ahí, ¿no le parece? Entonces, si usted hoy dice, no, mi problema, pastor, es que yo no respeto a mi marido, nada, cero. Y yo se lo digo. Yo le digo, usted no es alguien que sea digno de que yo me le sujete. Yo se lo voy recordando todo el tiempo. O tal vez usted como marido dice, mi problema es que yo no amo en esa forma que Dios dice. Mi amor no es sacrificial. Yo hago lo mínimo, pero yo no me entrego. No me entrego con mi esposa. Bueno, eso hay que cambiarlo hoy. Hoy, no mañana. Y váyase para el ratito, a Colosenses. Colosenses 3, 18 y 19 termina de afianzarnos esto para entenderlo mejor. Lo mismo, pero dicho de otra forma. Dice la Biblia, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es como que el Señor sabía, ¿verdad?, que eso podía pasar. Y vean que no dice, para los que tienen mal humor, para los que son de mal carácter, no trate mal a la señora. No, a todos los varones nos metió ahí. Todos. Porque todos lo hacemos. Por eso nos metió ahí. Y por eso dice, cuídese. Cuídese de la manera que usted está tratando a su esposa. No la trate con aspereza. Sé que Dios sabe que los hombres somos así y que tenemos ese problema. Entonces dice, frene. Yo he escuchado hombres decir a veces, es que yo hablo así. Y no es cierto. No es cierto. La señora dice, es que a veces me habla y yo siento que me está regañando, me habla muy golpeado. Y el hermano dice, es que yo hablo así. Y los paseos de consulta, ¿verdad? Es que yo hablo así. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Usted habla siempre así? Y él empieza a explicarme. Y dice, sí, pastor, yo hablo de esa manera. Yo digo, no, vea que ahorita me está hablando de otra forma, le dije yo. Y no era que usted hablaba así. Y ahorita me está hablando de otra forma. ¿Por qué no le habla como me está hablando a él entonces? No es cierto.
No es cierto que hablamos así. Tenemos que reconocerlo y cambiarlo. Amén. Porque su matrimonio se desgasta. Nunca se olvide de eso. Se desgasta. Se va poniendo más frágil, más frágil, más frágil. No lo pierda de vista.